¿Y si te dijera que el Espíritu Santo ha tocado a tu puerta decenas de veces y tú simplemente no lo notaste? Hay una señal que la mayoría ignora, y cuando la pierdes, pierdes su visitación. Hoy descubrirás cuál es. Vivimos en una generación que ha olvidado el arte de escuchar a Dios. Hemos llenado cada momento de silencio con ruido, cada espacio vacío con actividad, cada pausa con distracción. Y en medio de este caos autoimpuesto, el Espíritu Santo intenta comunicarse con nosotros de maneras que nuestra alma agitada ya no puede percibir. La tragedia no es que Dios haya dejado de hablar, sino que nosotros hemos dejado de escuchar. ¿Cuántas veces hemos sentido ese impulso profundo de orar, de abrir la Biblia, de reconciliarnos con alguien, de detenernos en medio del ajetreo para simplemente estar en la presencia de Dios? ¿Y cuántas veces hemos ignorado ese llamado pensando que después habrá tiempo, que mañana será mejor momento, que ahora tenemos cosas más urgentes que atender? Pero el Espíritu Santo no opera según nuestra agenda. Él visita en sus tiempos, y cuando rechazamos sus señales una y otra vez, corremos el riesgo de endurecer nuestro corazón hasta el punto de ya no poder percibirlo. Charles Spurgeon, aquel predicador que conocía profundamente la obra del Espíritu en el alma humana, advertía constantemente sobre el peligro de resistir al Espíritu Santo. Decía que no hay tristeza mayor que la de un corazón que ha apagado la voz de Dios por preferir sus propios caminos. Spurgeon entendía que el Espíritu Santo es el don más precioso que Dios ha dado a su iglesia, y que menospreciar su presencia es menospreciar al mismo Dios. En sus sermones enfatizaba que el Espíritu no fuerza su entrada, no derriba puertas, sino que gentilmente espera que abramos, que respondamos, que digamos sí a su invitación. Las Escrituras nos hablan con claridad meridiana sobre esta realidad. En Efesios 4, versículo 30, se nos advierte: «Y no entristezcáis al Espíritu Santo de Dios, con el cual fuisteis sellados para el día de la redención». Entristecer al Espíritu no es solo cometer pecados graves, es también ignorar su voz, resistir su guía, desestimar sus advertencias. Cada vez que sentimos esa convicción interna que nos llama al arrepentimiento y la ignoramos, cada vez que el Espíritu nos impulsa a dar un paso de fe y nos echamos atrás por miedo, estamos entristeciendo a aquel que vino a consolarnos, guiarnos y transformarnos. Pero ¿cuáles son esas señales que la mayoría ignora? Primero está la convicción de pecado, cuando el Espíritu Santo comienza a mostrarnos áreas oscuras de nuestra vida, cuando nos sentimos incómodos con hábitos que antes justificábamos, cuando algo dentro de nosotros nos dice que ese camino no es correcto. Ahí está el Espíritu obrando. Muchos rechazan esa convicción porque es incómoda, porque implica cambio, porque significa renunciar a cosas que hemos abrazado durante años. Pero esa incomodidad es precisamente la señal de que Dios está trabajando en lo profundo de nuestro ser. La segunda señal es el hambre espiritual repentina. Hay momentos en que, sin razón aparente, sentimos un anhelo profundo de buscar a Dios, de leer su palabra, de orar con intensidad. Ese hambre no nace de nuestra carne, nace del Espíritu que nos está llamando a una intimidad mayor. Sin embargo, muchos apagan ese fuego con distracciones, con entretenimiento vacío, con excusas de que no tienen tiempo, y el hambre se apaga, la sed se adormece, y lo que pudo haber sido un encuentro transformador se convierte en una oportunidad perdida. La tercera señal es la paz inexplicable en medio de la tormenta. Cuando todo a nuestro alrededor se desmorona, pero hay una serenidad extraña en el centro de nuestro corazón, esa es la obra del Espíritu Santo. Él es el consolador que Jesús prometió enviar, el que trae calma cuando el mundo ofrece caos. Pero si estamos tan enfocados en nuestras circunstancias, tan absorbidos por la ansiedad, que no reconocemos esa paz como un regalo divino, entonces estamos perdiendo la visitación del Espíritu en uno de sus momentos más hermosos. También está la señal de la palabra viva. Hay ocasiones en que leemos un pasaje bíblico que hemos leído cientos de veces, pero de pronto cobra vida, nos habla directamente, penetra nuestro corazón como si hubiera sido escrito específicamente para nosotros en ese momento exacto.
Eso no es coincidencia. Es el Espíritu Santo iluminando las Escrituras, revelando verdades que necesitamos escuchar. Cuando ignoramos esos momentos, cuando cerramos la Biblia sin meditar en lo que acabamos de leer, estamos despreciando la forma más directa en que Dios nos habla hoy. Spurgeon solía decir que el Espíritu Santo es como el viento. No podemos verlo, pero podemos ver sus efectos. Podemos sentir cuando sopla, cuando mueve las hojas, cuando refresca el ambiente. Del mismo modo, aunque no veamos al Espíritu con nuestros ojos físicos, podemos discernir claramente su presencia por los efectos que produce en nuestra vida. El problema es que muchos creyentes han perdido la sensibilidad espiritual necesaria para percibir ese viento divino. Se han acostumbrado tanto al ruido del mundo que ya no pueden escuchar el susurro de Dios. Jesús mismo nos advirtió sobre este peligro en Juan 16, versículo 8. Y cuando Él venga, convencerá al mundo de pecado, de justicia y de juicio. El Espíritu tiene la tarea de convencernos, de mostrarnos la verdad, de guiarnos a toda justicia. Pero esa convicción requiere un corazón dispuesto a escuchar, una mente abierta a ser transformada, una voluntad rendida a obedecer. Si nos resistimos a esa convicción, si la apagamos constantemente, llegará el momento en que nuestra conciencia se cauterizará y ya no podremos sentir la voz del Espíritu. La visita del Espíritu Santo no es un evento reservado solo para momentos especiales de adoración o para experiencias místicas extraordinarias. El Espíritu desea visitarnos cada día, en cada circunstancia, en cada decisión. Él quiere ser nuestro consejero constante, nuestro maestro fiel, nuestro compañero inseparable. Pero para experimentar esa visitación continua, debemos cultivar una vida de atención espiritual, de sensibilidad a su voz, de obediencia inmediata a sus impulsos. Si este mensaje ha tocado algo en tu corazón, si reconoces que has estado ignorando las señales del Espíritu Santo, te invito a que te suscribas a este canal donde seguiremos explorando verdades profundas de la vida cristiana que transformarán tu caminar con Dios. No dejes pasar esta oportunidad de crecer espiritualmente. Y si deseas profundizar aún más en tu relación con Dios, tenemos un recurso que cambiará tu vida. Nuestro libro, 21 días para restaurar tu intimidad con Dios. En el primer comentario fijado encontrarás el enlace para adquirirlo. Este material te guiará paso a paso en un viaje de 21 días diseñado específicamente para ayudarte a reconocer la voz del Espíritu Santo y restaurar esa comunión profunda que quizás has perdido. El problema de ignorar las señales del Espíritu Santo no es solo que perdamos una bendición temporal, sino que corremos el riesgo de establecer un patrón de resistencia que puede tener consecuencias eternas. Cuando el corazón se acostumbra a decir no a Dios, cuando la conciencia se endurece por el rechazo repetido de su voz, llegamos a un punto peligroso donde ya no distinguimos entre nuestra propia voz y la voz del Espíritu. Nos volvemos espiritualmente sordos, ciegos a las realidades más importantes de la vida. Muchos creyentes viven en una especie de mediocridad espiritual, ni completamente alejados de Dios, ni verdaderamente comprometidos con Él. Asisten a la iglesia, cumplen con rituales religiosos, mantienen una apariencia de piedad, pero en lo profundo de su corazón saben que algo falta. Esa ausencia que sienten es precisamente la falta de una relación viva y activa con el Espíritu Santo. Han aprendido a vivir sin su presencia manifiesta, contentándose con una fe mecánica, predecible, sin el poder transformador que caracterizaba a la iglesia primitiva. En el libro de los Hechos, vemos una iglesia radicalmente diferente a la que muchos conocemos hoy. Era una comunidad donde el Espíritu Santo se movía con libertad, donde los creyentes eran constantemente guiados, corregidos, fortalecidos y enviados por Él. No tomaban decisiones importantes sin consultar al Espíritu, no emprendían misiones sin su dirección clara. Hechos 13, versículos 2 y 3 nos muestra esto con claridad. Ministrando estos al Señor y ayunando, dijo el Espíritu Santo: Apartadme a Bernabé y a Saulo para la obra a que los he llamado.
Entonces, habiendo ayunado y orado, les impusieron las manos y los despidieron. Aquí vemos creyentes que sabían escuchar al Espíritu, que reconocían su voz, que obedecían sus instrucciones. Estaban en sintonía con Él porque cultivaban esa relación a través de la oración, el ayuno, la ministración al Señor. No era una espiritualidad superficial basada en emociones pasajeras, sino una comunión profunda que les permitía discernir claramente cuando el Espíritu hablaba. Esta es la clase de relación que debemos anhelar, la clase de sensibilidad espiritual que necesitamos recuperar. Pero ¿qué nos ha llevado a perder esa sensibilidad? Una de las razones principales es el ruido constante de nuestra cultura. Vivimos en una era de distracción perpetua, donde nuestras mentes están constantemente bombardeadas con información, entretenimiento, notificaciones, demandas. Desde el momento en que despertamos hasta que nos acostamos, estamos conectados a dispositivos, consumiendo contenido, respondiendo mensajes. Y en medio de todo ese ruido, la voz suave y apacible del Espíritu Santo simplemente no puede ser escuchada. El profeta Elías experimentó esto de manera poderosa. Después de una gran victoria espiritual, se encontró huyendo, desanimado, sintiendo que estaba solo en su lucha. Dios le dijo que saliera y se pusiera en el monte delante de él. Primero pasó un gran viento que rompía los montes, pero Dios no estaba en el viento. Luego vino un terremoto, pero Dios no estaba en el terremoto. Después un fuego, pero Dios no estaba en el fuego. Y finalmente, después de todo el estruendo, vino un silbo apacible y delicado. Y fue en ese susurro donde Elías escuchó la voz de Dios. Esta historia, registrada en Primera de Reyes 19, nos enseña algo fundamental. Dios muchas veces no habla en el ruido, en lo espectacular, en lo extraordinario. Habla en el silencio, en la quietud, en los momentos cuando finalmente acallamos todo lo demás para escucharlo. Pero si nuestra vida es un constante estruendo de actividad y distracción, si nunca nos detenemos para estar en silencio delante de Él, ¿cómo podremos escuchar ese silbo apacible del Espíritu Santo? Otra razón por la que ignoramos las señales del Espíritu es el orgullo espiritual. Creemos que sabemos lo que es mejor para nosotros, que nuestros planes son buenos, que nuestras decisiones son acertadas. Y cuando el Espíritu intenta corregirnos, cuando nos muestra que estamos equivocados, cuando nos pide que tomemos un camino diferente al que habíamos planeado, resistimos. Preferimos nuestra sabiduría limitada a la guía infalible de Dios. Preferimos nuestro control a su soberanía. Proverbios 3, versículos 5 y 6, nos advierte contra esta actitud. Fíate de Jehová de todo tu corazón, y no te apoyes en tu propia prudencia. Reconócelo en todos tus caminos, y Él enderezará tus veredas. Reconocerlo en todos nuestros caminos significa estar constantemente atentos a su guía, dispuestos a ajustar nuestros planes según su dirección, humildes para admitir cuando nos equivocamos. Pero esto requiere una muerte al ego, una rendición del control que muchos no están dispuestos a hacer. También está el problema del pecado no confesado. Cuando hay áreas oscuras en nuestra vida que no hemos llevado a la luz, cuando estamos aferrados a hábitos que sabemos que desagradan a Dios, pero no queremos soltar, creamos una barrera entre nosotros y el Espíritu Santo. El Salmo 66, versículo 18 dice: Si en mi corazón hubiese yo mirado a la iniquidad, el Señor no me habría escuchado. El pecado sin confesar apaga la voz del Espíritu, endurece nuestro corazón, nubla nuestro discernimiento espiritual. No podemos esperar tener una relación íntima con el Espíritu Santo mientras mantenemos secretos oscuros, mientras vivimos en hipocresía, mientras permitimos que el pecado reine en nuestras vidas. El Espíritu es santo, y aunque es paciente y misericordioso, no puede morar plenamente en un corazón dividido. Debemos venir a Él con transparencia total, confesando nuestras faltas, renunciando a nuestros ídolos, permitiendo que su luz penetre cada rincón de nuestro ser. La buena noticia es que nunca es demasiado tarde para comenzar a prestar atención a las señales del Espíritu Santo.
No importa cuántas veces hayamos ignorado su voz en el pasado, Él sigue dispuesto a hablarnos, a guiarnos, a transformarnos. Su paciencia con nosotros es extraordinaria. Su deseo de tener comunión con nosotros es inquebrantable. Pero debemos tomar la decisión consciente de sintonizarnos con Él, de crear espacio en nuestra vida para escucharlo, de obedecer cuando nos habla. Reconocer la voz del Espíritu Santo requiere práctica espiritual constante. Así como un músico entrena su oído para distinguir diferentes notas y armonías, así debemos entrenar nuestro espíritu para reconocer cuando Dios nos habla. No es algo que sucede de la noche a la mañana, ni es un don reservado solo para líderes espirituales o personas con muchos años de fe. Es una habilidad que se desarrolla a través de la comunión diaria, la obediencia consistente y el deseo sincero de conocer a Dios más profundamente. Jesús dijo en Juan 10, versículo 27, «Mis ovejas oyen mi voz, y yo las conozco, y me siguen». Esta es una promesa preciosa. Quienes pertenecen a Cristo tienen la capacidad de reconocer su voz. Pero notemos que dice, «Oyen mi voz y me siguen». Hay una conexión directa entre escuchar y obedecer. No basta con simplemente escuchar. Debemos actuar según lo que hemos escuchado. Muchos pueden escuchar la voz del Espíritu, pero no la reconocen como tal porque nunca obedecen, y sin obediencia no hay confirmación, no hay crecimiento en ese discernimiento. Una de las formas más efectivas de desarrollar sensibilidad al Espíritu Santo es a través de la meditación en las Escrituras. No me refiero simplemente a leer la Biblia de manera apresurada para cumplir con un deber religioso, sino a meditar profundamente en la palabra, permitiendo que penetre nuestro corazón, reflexionando en su significado, aplicándola a nuestra vida. El Salmo 1, versículo 2, describe al hombre bienaventurado como aquel que en la ley de Jehová está su delicia, y en su ley medita de día y de noche. Cuando meditamos en la palabra, estamos creando el ambiente perfecto para que el Espíritu Santo nos hable. Él es el autor de las Escrituras, y cuando nos sumergimos en ellas con un corazón abierto, Él ilumina verdades que necesitamos entender, revela aplicaciones específicas para nuestras circunstancias, trae consuelo en momentos de dolor, corrección cuando nos desviamos. La palabra de Dios no es un libro muerto de antiguos relatos, es viva y eficaz, como nos dice Hebreos 4, versículo 12, porque el Espíritu Santo la hace cobrar vida en nosotros. Otra práctica fundamental es la oración contemplativa. Hemos reducido la oración a una lista de peticiones que presentamos a Dios, una conversación unilateral donde nosotros hablamos y hablamos pero nunca nos detenemos a escuchar. La verdadera oración es un diálogo, un intercambio donde también le damos espacio a Dios para que nos hable. Esto requiere momentos de silencio, de quietud, donde simplemente estamos en su presencia, esperando, atentos, receptivos a lo que Él quiera decirnos. En nuestra cultura obsesionada con la productividad y los resultados inmediatos, la idea de simplemente estar quietos delante de Dios puede parecer una pérdida de tiempo. Queremos oraciones eficientes, devocionales rápidos, fórmulas que funcionen sin requerir mucho de nosotros. Pero el Espíritu Santo no se apresura, no trabaja según nuestros cronogramas apretados. Él espera que vengamos a Él sin prisas, que nos sentemos a sus pies como María lo hizo con Jesús, que escojamos la buena parte que no nos será quitada. El ayuno es otra disciplina poderosa que aumenta nuestra sensibilidad espiritual. Cuando negamos a nuestro cuerpo algo tan básico como la comida, estamos declarando que hay algo más importante que nuestras necesidades físicas. Estamos diciendo que anhelamos a Dios más que el pan, que buscamos su presencia más que la satisfacción temporal. El ayuno rompe el dominio de lo físico sobre lo espiritual, agudiza nuestros sentidos espirituales, nos hace más receptivos a la voz de Dios. Jesús mismo ayunó 40 días antes de comenzar su ministerio público. Los apóstoles ayunaban cuando buscaban dirección de Dios para decisiones importantes. La iglesia primitiva ayunaba regularmente como parte de su vida espiritual. No era un ritual vacío, sino una práctica
que profundizaba su comunión con el Espíritu Santo. Mateo 6, versículos 16 al 18, nos enseña que el ayuno debe hacerse en secreto, entre nosotros y Dios, no para impresionar a otros, sino para buscar genuinamente su rostro. La comunidad de creyentes también juega un papel importante en ayudarnos a discernir la voz del Espíritu. Dios no nos diseñó para vivir nuestra fe en aislamiento. Primera de Corintios 12 nos enseña que somos un cuerpo con muchos miembros, cada uno con diferentes dones, pero todos necesarios. A veces el Espíritu Santo nos habla a través de otros creyentes, de un consejo oportuno, de una palabra de ánimo, de una corrección amorosa. Cuando nos aislamos de la comunidad, perdemos esta dimensión importante de cómo Dios nos guía. Por supuesto, debemos tener cuidado de no depender exclusivamente de otros para escuchar a Dios. Cada creyente tiene acceso directo al Espíritu Santo y debe cultivar su propia relación con Él. Pero al mismo tiempo, la sabiduría de hermanos maduros en la fe, el discernimiento corporativo de la Iglesia, la confirmación de líderes espirituales confiables, todo esto sirve como salvaguardas contra el engaño y nos ayuda a confirmar que lo que estamos escuchando verdaderamente proviene de Dios. Una señal clara de que estamos escuchando al Espíritu Santo es que su voz siempre estará en armonía con las Escrituras. El Espíritu nunca nos dirá algo que contradiga la palabra de Dios. Nunca nos guiará a pecar. Nunca nos pedirá que violemos principios bíblicos claros. Nunca nos llevará por caminos que contradigan el carácter de Dios revelado en la Biblia. Si una supuesta voz de Dios nos está diciendo algo contrario a las Escrituras, podemos estar seguros de que no proviene del Espíritu Santo. Esta es la razón por la que es tan importante conocer profundamente la palabra de Dios. Cuando estamos saturados de las Escrituras, cuando hemos llenado nuestra mente y corazón con la verdad de Dios, tenemos un filtro confiable para discernir qué voces vienen de Él y cuáles no. Podemos comparar cualquier impresión, cualquier pensamiento, cualquier dirección que sintamos con lo que dice la Biblia. Y si no está alineado con ella, debemos rechazarlo sin importar cuán convincente parezca. El Espíritu Santo también se comunica con nosotros a través de la paz que sobrepasa todo entendimiento. Filipenses 4, versículo 7. Nos habla de esta paz que guarda nuestros corazones y pensamientos en Cristo Jesús. Cuando estamos considerando una decisión importante y sentimos una paz profunda respecto a cierta opción, mientras que otras opciones nos generan inquietud o turbación, esa puede ser la forma en que el Espíritu nos está guiando. No es una paz basada en circunstancias favorables o en garantías humanas, sino una certeza interna que solo el Espíritu puede dar. Sin embargo, debemos entender que la paz del Espíritu no significa ausencia de dificultades o de desafíos. Muchos creyentes cometen el error de pensar que si algo es la voluntad de Dios, todo será fácil, todo fluirá sin obstáculos, no habrá resistencia. Esta es una comprensión equivocada que puede llevarnos a rechazar precisamente lo que Dios quiere que hagamos. A menudo, cuando el Espíritu nos llama a algo significativo, habrá oposición, habrá pruebas, habrá momentos donde tendremos que perseverar por fe. Pablo experimentó esto constantemente en su ministerio. Enfrentó persecución, rechazo, peligros de todo tipo, pero nunca dudó de que el Espíritu Santo lo estaba guiando. En Hechos 16, cuando el Espíritu le impidió ir a ciertas regiones y lo dirigió a Macedonia, no fue porque el camino a Macedonia sería fácil. De hecho, allí fue golpeado y encarcelado, pero estaba exactamente donde Dios quería que estuviera, haciendo exactamente lo que el Espíritu le había encomendado. La paz del Espíritu es compatible con la dificultad externa, porque es una paz que reside en el Espíritu, no en las circunstancias. Otra forma en que el Espíritu Santo nos habla es a través de puertas que se abren o se cierran. A veces planeamos algo con toda sinceridad, oramos por ello, trabajamos hacia ello, pero las puertas simplemente no se abren. Otras veces, oportunidades surgen de manera inesperada. Conexiones se hacen de formas que solo pueden ser explicadas como divinas. Recursos aparecen justo cuando los necesitamos. El Espíritu Santo tiene maneras soberanas de guiar nuestros pasos,
abriendo y cerrando puertas según su perfecta sabiduría. Apocalipsis 3, versículo 7, nos muestra a Cristo diciendo: «Esto dice el Santo, el verdadero, el que tiene la llave de David, el que abre y ninguno cierra, y cierra y ninguno abre». Cuando Dios abre una puerta, ninguna fuerza humana puede cerrarla. Cuando Él cierra una puerta, es inútil intentar forzarla. Nuestra tarea es discernir qué puertas está abriendo el Espíritu y tener la valentía de atravesarlas, así como la humildad de aceptar cuando cierra puertas que nosotros queríamos que permanecieran abiertas. El peligro aquí es que podemos malinterpretar las puertas cerradas como falta de fe de nuestra parte, o podemos forzar puertas que Dios ha cerrado porque nos aferramos obstinadamente a nuestros propios planes. Necesitamos sabiduría para distinguir entre una puerta que está cerrada temporalmente y requiere perseverancia en oración, y una puerta que Dios ha cerrado definitivamente porque tiene otro camino mejor para nosotros. Esta sabiduría viene de conocer su voz, de estar sintonizados con el Espíritu, de tener una relación íntima con Él que nos permita entender sus intenciones. También debemos hablar sobre las impresiones repentinas que el Espíritu Santo pone en nuestro corazón. A veces, en medio de nuestras actividades diarias, sentimos un impulso fuerte de llamar a alguien, de orar por una persona específica, de dar generosamente a cierta necesidad, de compartir el Evangelio con alguien. Estos impulsos no son accidentales, no son meras ocurrencias aleatorias de nuestra mente. Frecuentemente son el Espíritu Santo moviéndonos a participar en lo que Él está haciendo en la vida de otros. ¿Cuántas veces hemos sentido ese impulso de contactar a alguien, pero lo hemos ignorado pensando que después lo haremos, solo para descubrir más tarde que esa persona estaba atravesando una crisis, justo en ese momento, y nuestra llamada habría significado mucho? ¿Cuántas veces hemos sentido el llamado a ser generosos con alguien, pero lo hemos sofocado con razonamientos sobre nuestras propias necesidades, perdiendo la oportunidad de ser instrumentos de la provisión de Dios? El Espíritu Santo no solo nos guía para nuestro propio beneficio, sino también para que seamos bendición a otros. Gálatas 6, versículo 10 nos exhorta: «Así que, según tengamos oportunidad, hagamos bien a todos, y mayormente a los de la familia de la fe». Muchas de esas oportunidades vienen a nosotros a través de impresiones del Espíritu Santo. Él ve necesidades que nosotros no vemos, conoce momentos perfectos que nosotros desconocemos, orquesta encuentros divinos que parecerían coincidencias a los ojos naturales. Cuando respondemos a esos impulsos con obediencia inmediata, nos convertimos en colaboradores del Espíritu en su obra de cuidar y ministrar al pueblo de Dios. Los sueños y visiones son otra forma, aunque menos común, en que el Espíritu puede comunicarse con nosotros. En Hechos 2, versículos 17 y 18, Pedro cita la profecía de Joel que dice: «Y en los postreros días, dice Dios, derramaré de mi espíritu sobre toda carne, y vuestros hijos y vuestras hijas profetizarán. Vuestros jóvenes verán visiones, y vuestros ancianos soñarán sueños. Y de cierto sobre mis siervos y sobre mis siervas en aquellos días derramaré de mi espíritu, y profetizarán». Sin embargo, debemos ser extremadamente cuidadosos en esta área. No todo sueño es un mensaje de Dios. La mayoría de nuestros sueños son simplemente el resultado de procesos naturales del cerebro mientras dormimos. Pero ocasionalmente, Dios puede usar un sueño para comunicar algo importante, especialmente cuando otros canales de comunicación están bloqueados o cuando quiere captar nuestra atención de manera especial. Si tenemos un sueño que parece significativo, debemos probarlo con las Escrituras, buscar consejo de creyentes maduros y esperar confirmación antes de actuar basándonos en él. Lo mismo aplica para las visiones o impresiones visuales que algunas personas experimentan durante la oración. Pueden ser genuinas, pueden ser de Dios, pero también pueden ser producto de nuestra imaginación o, en casos extremos, engaño espiritual. Primera de Juan 4, versículo 1 nos advierte: «Amados, no creáis a todo espíritu, sino probad los espíritus si son de Dios,
porque muchos falsos profetas han salido por el mundo. No podemos ser ingenuos o crédulos, aceptando toda experiencia espiritual como legítima sin discernimiento. El verdadero discernimiento espiritual viene de conocer íntimamente al Espíritu Santo a través de una relación diaria con Él. Así como conocemos la voz de un ser querido porque pasamos tiempo con esa persona, así conocemos la voz del Espíritu porque invertimos tiempo en su presencia. No hay atajos en esto, no hay fórmulas mágicas. Es el resultado de años de caminar con Dios, de obedecer su voz, de aprender de nuestros errores, de crecer en madurez espiritual. Y aquí llegamos a un punto crucial, la obediencia. Podemos desarrollar todas estas prácticas espirituales, podemos aprender a reconocer la voz del Espíritu, pero si no obedecemos lo que Él nos dice, todo es en vano. Santiago 1, versículo 22 nos advierte: pero sed hacedores de la palabra, y no tan solamente oidores, engañándoos a vosotros mismos. Lo mismo aplica con la voz del Espíritu. Si escuchamos pero no obedecemos, nos estamos engañando, y eventualmente nuestra capacidad de escuchar se atrofiará. La obediencia al Espíritu Santo debe ser inmediata y completa. Cuando Él nos impulsa a hacer algo, no debemos negociar, racionalizar o postergar. La obediencia demorada es desobediencia disfrazada. Cuando el Espíritu nos convence de pecado, debemos arrepentirnos inmediatamente. No esperar hasta que sea más conveniente. Cuando nos llama a una acción específica, debemos movernos sin demora, confiando que Él tiene razones que quizás no comprendemos en el momento, pero que se revelarán en su tiempo perfecto. La historia de Ananías en Hechos 9 es un ejemplo poderoso de obediencia inmediata, a pesar del miedo y la confusión. El Espíritu le dijo que fuera a orar por Saulo de Tarso, el perseguidor de cristianos. Esto no tenía sentido humano, era potencialmente peligroso, iba contra toda lógica. Ananías expresó sus dudas, pero finalmente obedeció. Y gracias a esa obediencia, el apóstol Pablo recibió sanidad y fue lanzado al ministerio que transformaría el mundo. Imagina si Ananías hubiera ignorado esa señal del Espíritu, si hubiera dejado que el miedo lo paralizara. Muchas veces resistimos la voz del Espíritu porque nos pide cosas que nos incomodan, que desafían nuestras preferencias, que requieren sacrificio. Nos pide perdonar a quien nos ha herido profundamente, cuando preferimos aferrarnos al resentimiento. Nos pide ser generosos cuando queremos acumular. Nos pide humillarnos cuando nuestro orgullo quiere defenderse. Nos pide hablar cuando preferimos el silencio cómodo o callar cuando queremos desahogar nuestra ira. La obediencia al Espíritu Santo constantemente va en contra de nuestra naturaleza caída. Pero aquí está la belleza de caminar en el Espíritu. Él no solo nos dice qué hacer, también nos capacita para hacerlo. Filipenses 2, versículo 13, nos asegura: porque Dios es el que en vosotros produce así el querer como el hacer, por su buena voluntad. Cuando obedecemos al Espíritu, descubrimos que Él nos da la fuerza que necesitamos, abre caminos que parecían imposibles, transforma nuestros deseos para que queramos lo que Él quiere. La obediencia se vuelve más fácil, no porque nosotros seamos más fuertes, sino porque Él obra en nosotros. También debemos entender que ignorar las señales del Espíritu Santo tiene consecuencias no solo para nosotros, sino para otros. Dios a menudo nos usa como instrumentos de sus propósitos en la vida de otras personas. Cuando no obedecemos su voz, cuando perdemos su visitación, no solo nos perdemos bendiciones personales, también fallamos en ser los canales de bendición que otros necesitan. Esa palabra de ánimo que el Espíritu nos impulsó a compartir podría haber evitado que alguien tomara una decisión destructiva. Esa oración que sentimos hacer podría haber sido el arma espiritual que rompiera cadenas en la vida de alguien. Ezequiel 3, versículos 17 al 19, presenta una advertencia solemne sobre nuestra responsabilidad como atalayas espirituales. Dios dice que si el atalaya ve venir el peligro y no toca la trompeta para advertir al pueblo, la sangre de los que perezcan será demandada de su mano. Cuando el Espíritu Santo nos muestra algo que debemos comunicar a otros, ya sea una advertencia, un ánimo
o una verdad y lo ignoramos por miedo, comodidad o negligencia, estamos fallando en nuestra responsabilidad espiritual. Esto no significa que debemos volvernos personas molestas que constantemente están profetizando a otros o imponiendo nuestras impresiones sobre ellos. El Espíritu Santo es gentil y respetuoso, y cuando nos usa para hablar a otros, nos dará sabiduría sobre cómo, cuándo y de qué manera comunicar. Pero no podemos permitir que el miedo al rechazo o a parecer raros nos paralice cuando el Espíritu genuinamente nos está impulsando a ministrar a alguien. Debemos pedir discernimiento, actuar con amor y humildad, pero también con valentía. Uno de los mayores obstáculos para reconocer las señales del Espíritu Santo es nuestro deseo de tener todo bajo control. Queremos entender completamente antes de obedecer, queremos ver el plan completo antes de dar el primer paso, queremos garantías de que todo saldrá bien antes de arriesgarnos. Pero la fe, por definición, implica confiar sin ver todo el cuadro. Hebreos 11, versículo 1 nos dice: «Es pues la fe la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve». Cuando el Espíritu Santo nos llama a algo, rara vez nos muestra el camino completo desde el principio hasta el final. Usualmente nos muestra solo el siguiente paso, y debemos darlo confiando que Él iluminará el camino a medida que avanzamos. Es como conducir en la niebla con las luces delanteras. Solo vemos unos metros adelante, pero es suficiente para seguir avanzando. Si esperamos ver todo el camino antes de comenzar, nunca nos moveremos. Nunca experimentaremos los milagros que Dios tiene preparados para quienes confían en Él. Abraham es el ejemplo perfecto de esto. Hebreos 11, versículo 8 nos dice: «Por la fe Abraham, siendo llamado, obedeció para salir al lugar que había de recibir como herencia, y salió sin saber a dónde iba. Dios le dijo que dejara todo y fuera a una tierra que le mostraría, pero no le dio un mapa, no le dio coordenadas específicas, no le explicó todo el plan. Abraham simplemente obedeció, dio un paso de fe tras otro y se convirtió en el padre de la fe para todas las generaciones siguientes. También está el problema de buscar confirmaciones excesivas. Es sabio buscar confirmación cuando Dios nos habla, especialmente para decisiones importantes. Pero algunos creyentes se quedan atrapados en un ciclo interminable de pedir señales tras señales, buscando confirmación tras confirmación, porque en realidad tienen miedo de obedecer. Usan la búsqueda de confirmación como excusa para la procrastinación. Gedeón hizo esto hasta cierto punto, cuando pidió señales con el vellón, pero eventualmente llegó el momento en que tuvo que actuar, tuvo que confiar, tuvo que obedecer. Debemos encontrar un equilibrio entre la sabiduría de confirmar lo que creemos que Dios nos está diciendo y la parálisis que viene de la duda constante. Si el Espíritu ha hablado claramente, si está en línea con las Escrituras, si hay paz en nuestro espíritu, si creyentes maduros confirman la dirección, llega un punto donde debemos dejar de pedir más señales y simplemente obedecer. La fe requiere que demos el paso incluso cuando quedan algunas preguntas sin responder, confiando que Dios es fiel y que nos guiará mientras caminamos. Lo importante no es ser perfectos en nuestro discernimiento, sino mantener un corazón humilde y dispuesto a aprender, a corregirnos cuando nos equivocamos, a crecer en sensibilidad espiritual. Dios es paciente con nosotros en este proceso, y el Espíritu Santo es el mejor maestro que podríamos tener. Gracias por acompañarme hasta el final de este mensaje. Si este contenido ha tocado tu corazón y deseas seguir creciendo espiritualmente, te invito a suscribirte a este canal, donde continuamos explorando verdades profundas que transformarán tu relación con Dios. No olvides darle me gusta a este video y compartir en los comentarios cómo el Espíritu Santo ha estado hablando a tu vida. Y recuerda, en el primer comentario fijado encontrarás el enlace para adquirir nuestro libro 21 días para restaurar tu intimidad con Dios. Un recurso que te ayudará a sintonizar tu corazón con la voz del Espíritu Santo. Continúa fortaleciendo tu fe con los próximos videos que aparecerán en tu pantalla. Que Dios te bendiga abundantemente